que así sea. Pueden ver sus Biblias allí en Lucas, y si pueden permanecer de pie mientras leemos y luego se puede sentar. Lucas capítulo 1, versículo 5, en la palabra del Señor. El Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo 5. Bien. Allí en el Nuevo Testamento, nuestro tercer libro de los Evangelios. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Espíritu Santo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entonces, entrando él al santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le pareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrán gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte esta buena nueva. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Dios bendiga su palabra y ahora sí puede tomar su asiento. Una palabra extremadamente conocida y hermosa. Como sabemos, aquí el doctor Lucas es mucho más específico al hablar en la palabra. Si ustedes quieren encontrar esta palabra en los otros evangelios, quizá no la pueden encontrar, porque Lucas fue específico en contar la historia de Juan el Bautista. ¿Conoce la historia de Juan el Bautista? Un hombre hermoso. Dice que preparó el camino para la venida de Cristo, bautizó a Cristo en las aguas. Fue en aquel momento donde los cielos se abrieron y se pudo ver la Trinidad. El Hijo, el Padre hablando y el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Cuántos recuerdan eso? Amén. Bueno, entonces aquí la palabra del Señor nos habla, nos cuenta cómo fue que nació Juan. Resulta aquí que hay dos personajes, que uno es Zacarías, que era sacerdote, y su esposa Elisabet. Pero hay una peculiaridad en cuanto a este matrimonio. Dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué bueno que la Biblia pueda decir que había dos personas que eran justos y andaban irreprensibles delante de Dios. Yo me preguntaba a mí si Dios diría de lo mismo de Rodrigo y de mí. Qué importante sería que Dios dijera eso de nosotros. O que mire que Dios diga eso de Valeria y Gabriel. O de Jenny y Sergio, de Marta y Leo. Qué bueno sería que dijera eso de los matrimonios que están acá o de las personas que se encuentran aquí. O madre e hija, qué bueno que dijera que Sandra y Susana andan irreprensibles. Qué lindo que es cuando Dios reconoce eso en las personas. Usted escucha hablar de esto en dos personas y dice: qué personas consagradas a Dios. Y sí que lo eran. Pero como todo ser humano siempre tenemos un defecto, un detallecito que arreglar. Porque si no, si fuéramos perfectos hubiésemos muerto en una cruz. Pero el único perfecto y apto para eso fue Jesucristo. Entonces dice que este matrimonio tenía una petición. ¿Cuántos de los que están acá tienen muchas? Pero una petición en común. Levante la mano. Dios que vea su mano. Una petición específica, que la ha pedido a Dios. Amén. Dice que ellos tenían una petición específica. Y que por más que eran personas que estaban irreprensibles, en comunión con Dios, todavía no la había Dios contestado esa petición. Todavía les faltaba lo que habían pedido. Pero ellos en este tiempo decía
que eran de edad avanzada. ¿Saben cuál era su petición? Lo leímos ahí. Dice que Elizabeth era estéril. ¿Qué es ser estéril? Si preguntamos, todos van a decir el no poder tener familia, tener hijos. Entonces dice que Elizabeth, la petición de ella era tener un hijo, y por lo consiguiente la petición de su esposo también. ¿Cómo sabemos esto? Porque después lo relata la Biblia y nos dimos cuenta de por qué, ¿no? Cuando vino el ángel le contesta que ha sido escuchada su oración. Ellos le faltaban un hijo. Y yo creo y me imagino que ellos habrán pedido muchas veces: Señor, danos un hijo, Señor, danos un hijo. Y se mantuvieron fieles. Lo bueno es entender que estas personas, por más que pasó el tiempo, que dice que ya era de edad avanzada, y seguramente hubiesen ya abandonado el sueño. Porque uno cree en Dios, pero a veces no cree que Dios es un Dios todopoderoso. Porque a ellos les llegó, no sé cuánto sería la edad avanzada. Acá no lo dice, yo no sé si vamos a algún libro de historia y puede decir la edad de ellos, yo no la sé. Pero dice que ellos ya eran de edad avanzada. Pero le habían dejado la petición delante de Dios. Quizás se la dejaron cuando eran más jóvenes, un poquito más maduros. Le pusieron esa petición, pero pasó el tiempo. Yo quiero decirles en esta hora que Dios no se maneja por nuestros tiempos. ¿Sabe eso? Amén. Que Dios, el tiempo de Dios es distinto al nuestro. Y Él no se maneja los tiempos. Quizás tú le pediste, Señor, quiero festejar mi cumpleaños de 15 y cumpliste 17 y no lo pudiste festejar. Pero si tú no abandonas tu sueño, Dios te lo va a cumplir. ¿Sabe que a mí me lo cumplió? Yo siempre quise haberme vestido de blanco en mis 15 y tener una fiesta y no lo pude tener. Pero entonces cuando yo me casé, Dios me permitió vestirme de blanco y tener una fiesta. Quizás no fue mis 15, pero mi sueño fue cumplido. ¿Ven que Dios cumple las cosas? Quizás no en el tiempo tuyo, ni en el formato tuyo, pero que a la larga te vas a dar cuenta que Dios lo va a cumplir o lo cumplió. Depende cuál sea ese anhelo o ese deseo. Dice que ellos tenían esta petición delante de Dios, pero se fue pasando el tiempo. Y quizá ellos abandonaron ese sueño, porque dijeron, bueno, lo pedimos, capaz que era cosa nuestra. Lo pedimos, Dios es poderoso, pero capaz que era cosa nuestra, y abandonaron esa petición, porque la edad ya había avanzado. Quizás Dios a ti te prometió algo, pero tú ya oraste, pediste por eso, pero ves que las cosas se van complicando. Se van complicando y parece que cuanto más pedís, peor es. Porque parece que lo que pedís está muy, muy, muy alejado de las circunstancias reales que estás viviendo. Porque parece que todas las cosas se van empezando a complicar. La edad, los días empiezan a avanzar y todo parece que quedó muy atrás. Parece que es realmente imposible. Entonces dice la palabra del Señor que este hombre era un sacerdote y que llegó un determinado momento que tenía que ofrecer incienso delante de la presencia de Dios, y entró al santuario, entró ante la presencia de Dios en aquel entonces, y dice que un ángel del Señor se le apareció. Yo no sé usted, pero si a usted se le apareciera un ángel, ¿qué haría usted? Mire, capaz que usted dice, ay, yo ahí sí temblaría, creería. Mire, el ser humano es muy especial. A veces hay personas que le traen una profecía, una palabra de Dios y ni la creen. O al principio la creen, pero cuando después se empieza a complicar ya dicen, quién sabe si era cosa del hermano, la hermana, no es tan así, no es tan así. ¿No? ¿Les pasa o no les pasa? Amén. Bueno, quizá Dios le habla a través de la palabra. Y usted, mire, aquí dice que él entró al santuario de la presencia de Dios. Quizá usted en oración ha entrado a la presencia de Dios ahí en oración y Dios le trajo una palabra a su mente. O abrió la Biblia y le trajo una palabra. Pero ahora yo me pregunto, ¿usted realmente creyó que fue la voz de Dios? Porque luego vamos a ver cuál fue la actitud de Zacarías. Cuando estamos ante la presencia de Dios, cuando nosotros estamos orando por algo en la mente y trae Dios un pensamiento respecto a eso, usted abre la Biblia y le viene una palabra respecto a eso, no dude, porque el diablo no conoce nuestros pensamientos y el diablo le va a hablar con la palabra si es algo que está entrando convicción a su espíritu. No niegue que Dios le habla, porque si no, la palabra no se hace rema en nuestras vidas. Cuando decimos que creemos en Dios, debemos realmente creerle. Dios habla a través de su palabra. Cuando entramos en la presencia de Dios, mire, yo he estado muchas veces ahí atrás y Dios me ha traído pensamientos a mi cabeza sobre tal o cual cosa y yo le he creído a Dios. Yo le tuve que empezar a creer a Dios. Cuando Dios me trajo en un determinado momento una palabra para una persona, yo no se la quería decir, pues capaz que es mi cabeza que lo hace. Y me daba temor, porque uno tiene temor de Dios, puede decir, estoy hablando de una persona y no sé, ay Dios mío, ¿cómo se me va a venir esto? Y me daba temor decirlo. Yo le había pedido a Dios discernimiento de espíritu y veía cosas en la persona y Dios me traía palabras a mi mente y yo no quería hablar, me daba miedo, porque si era mío, pero un día decidí creerle a Dios,
porque después Dios me mostraba por otra persona lo que sea, que lo que me venía a la mente era de Dios, y yo no lo dije, porque después sucedía, y yo me sentía culpable, me sentía amargado. Entonces en determinado momento decidí creerle a Dios. Y todo lo que me venía a mi cabeza lo decía, pero según el Espíritu, ¿no? No es que uno venga y hable, no. Cuando tenés la convicción que es la presencia de Dios. Y nunca más tuve temor de eso, porque cada uno sabe cuando verdaderamente es Dios que le habla. Hoy puedo reconocer la voz de Dios en mi vida. Hoy puedo reconocer cuando son mis pensamientos, cuando es el diablo y cuando es Dios. Gracias a la madurez que uno va adquiriendo delante de la presencia de Dios. Dice aquí que Zacarías estuvo en la presencia de Dios y se le apareció un ángel allí. Él se espantó. Dice que al verle le sobrecogió temor. Le dio temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Mire, si a usted, yo le pido que se ponga en esta situación, si a usted le viene, voy a tomar a cualquiera, le voy a tomar a Ana. ¿Le puedo tomar a Ana como ejemplo? Si viene acá Ana y tiene por ejemplo, es Elizabeth, y Ana es estéril, y ha pedido a Dios en oración: Señor, dame un hijo, y pasó el tiempo. Y Ana hoy tiene 60 años. Entonces viene una persona ahí por ahí y le dice: Ana, o un profeta que no la conoce, ni siquiera le dice Ana porque no conoce: hermana, Dios me dice que su oración ha sido contestada y le va a dar ese hijo. Usted me va a decir: a él se le presenta un ángel, quizás se me presenta un hermano, pero hermano, ¿quién conoce sin usted la oración? Y Dios, ese hermano no lo conoce. No sea tan incrédulo. Yo decía a uno de mis parientes: yo no te puedo traer palabra de Dios porque yo conozco toda tu vida. Y si yo te dijera algo, tú vas a pensar que es por algo que sale de mí. No puedo. A veces dice: nadie es profeta en su tierra, pero es por este tema. Cuando conoces el problema de las personas, vas a hablarle y después vos mismo dudas. Es bueno a veces no conocer mucho, porque entonces cuando le traes palabra de Dios, la persona no duda que vos estás usando lo que te contó. Es bueno que a veces no te digan todo, porque cuando hay profetas en la iglesia, Dios lo revela. ¿Sabe eso? Porque dice que para Dios no se le oculta nada, y el Espíritu Santo nos lleva toda la luz y toda verdad, y también le da el conocimiento a sus hijos. ¿Amén? Entonces acá dice Zacarías que se le presentó este ángel y le dijo lo que él tanto había orado en secreto. Ustedes dirían: pa, inmediatamente Zacarías hubiese saltado de alegría y diría: Señor, qué bueno, voy a tener un hijo. Es palabra de Dios. Nadie sabía mi petición y vino este ángel, vestido así de blanco, no sé cómo sería, el resplandeciente, y me está diciendo que Dios ha oído mi oración. Jehová Dios ha oído mi oración y me va a contestar. ¿Usted qué haría? Yo le pregunto: Sergio, si te apareciera un ángel en tu casa y te dijera: hijo, tu oración ha sido contestada, tienes una casa en tal lado, a tal hora, a tal fecha, yo que sé, ven, tómala porque es tuya. ¿Lo crees, Sergio? Aleluya, menos mal, lavar civil. ¿Creería usted? ¿Creería usted que lo que hoy está pidiendo, si se le apareciera algo, o Dios le diera convicción a su mente, no tiene por qué aparecerle nada? Usted abriera la Biblia y Dios le diera una palabra rema que entra a su espíritu y le diga: sí, vas a ser sano, o vas a obtener esto, o tu familia se va a salvar, o tu hijo va a salir de la droga, o cuántas cosas, ¿no?, que estamos pidiendo, o tu economía va a cambiar. ¿Le creerías a Dios? Amén. Es fácil decir amén. Dice acá la palabra del Señor. Y le empieza a decir las cualidades de este hijo que va a tener. No era cualquier hijo. Este hijo dice que le iba a dar gozo a las personas que lo conocieran. Dice que estaría lleno del Espíritu Santo. Aún del vientre de su madre iba a estar lleno del Espíritu Santo. Y luego podemos ver cuando María va a visitarla, dice que ese niño saltó y se llenó del Espíritu Santo. Lo dice en unos capítulos después. Y dice que hará que los hijos se vuelvan a los padres. Y dice: y preparará el camino para que cuando venga Cristo, las personas, dice, para que el pueblo esté bien dispuesto. No iba a ser cualquier hijo. Esperaron, pero le iba a dar Dios un hijo lleno del Espíritu Santo. Dios, cuando te da las cosas, te la va a dar completita. Dice que cuando vienen las cosas de parte de Dios, no te añade con ellas tristeza. Todo lo contrario, te añade paz y gozo. O sea que si estás pidiendo algo, mantenete esperando. Lo bueno es que uno se mantenga esperando en fe. Pero ¿sabe lo que le pasó? Cuando a veces, como nosotros tenemos que entender que los tiempos nuestros no son los de Dios, a veces pasa que el hombre se enfría en la fe y se vuelve incrédulo.
Por más que sea un hombre, acá hablaba de una persona que tenía temor de Dios, que seguía sus preceptos, que era irreprensible, pero este hombre pasó tanto tiempo que se volvió un incrédulo. ¿En qué sentido? Un incrédulo al pensar que Dios todo lo puede hacer, porque para Dios nada es imposible. ¿Usted cree que para Dios nada es imposible? Amén. ¿Y por qué no recibió lo que está pidiendo? Porque no es el tiempo de Dios. Diga eso, no diga que abandonó su fe. Porque entonces dice la palabra de Dios, y Zacarías le dijo: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. En esta respuesta él dijo: ¿cómo podrá hacer estas cosas? ¿Cómo van a hacer esto? Porque yo ya soy viejo. No creyó que Dios podía de él y su esposa sacar este fruto. Él no sé qué se habrá imaginado, pero dudó. Entonces el ángel le dijo, respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte tan buenas nuevas. Mire, él por más preceptos que estaba bien ante la presencia de Dios, no reconoció como que este personaje venía de Dios. No reconoció, porque si el ángel le dijo: yo soy Gabriel, yo estoy delante, le dio a conocer quién era. Quiere decir que él ni siquiera sabía con quién estaba hablando. No tenía un discernimiento espiritual de quién le estaba hablando. Es muy bueno estar bien delante de la presencia de Dios, saber de Biblia y todo, pero el Espíritu Santo es fundamental en nuestras vidas, para que podamos reconocer la voz de Dios, para que podamos reconocer cuáles son los espíritus que llegan a nuestra vida hablando, o a nuestra mente, o reconocer las personas cuando nos traen palabra de Dios, o abrir la Biblia y entender que esa palabra es para nosotros. Hay que estar lleno del Espíritu Santo para poder tener estas cualidades, y todos están llenos del Espíritu Santo acá, porque el día que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo nos selló y pasó a morar en nosotros. Ahora está en nosotros hacer que ese Espíritu Santo tome total dominio y control de nuestro ser. ¿Usted está dispuesto a decirle: Espíritu Santo, quiero que tú me domines en todas las áreas? Es un gran desafío, pero le digo que es maravilloso creer en el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor aquí: me es enviado para hablarte y traerte buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Qué pasa cuando Dios te trae una palabra y tú dudas en tu corazón? O quizá en el momento no dudas. Quizá pasa el tiempo y el tiempo te hace dudar. ¿Qué pasa con eso? No pasa nada. Yo te voy a decir algo: tú lo vas a recibir, sí que lo vas a recibir, pero va a pasar tiempo de eso. Y para recibirlo quizás pasen muchas afrentas por dudar. Porque Dios no toma en vano a aquel que se equivoca y a aquel que comete un error. Que dudar de Dios es incredulidad. Y siempre decimos lo mismo, pero el que se presenta delante de Dios debe creer que existe y es remunerador de los que le busca. Si no, es en vano. Si vos estás acá, es porque crees en Dios, pero hay que creerle 100%. No es que creo que Dios me puede sanar un dolor de cabeza, pero no puedo que Dios pueda sanar un cáncer. Creo que Dios puede, aliviarme, cuando puedo dormirme en paz, pero no creo que pueda resucitar un muerto. Si uno tiene que creer, Dios tiene que creerle en todas las cosas, en todas las cosas. Dios es Dios poderoso en todas las áreas. Yo no sé qué te le ha prometido a ti, o no sé qué tú has pedido a Dios y le tenés la fe de saber que Él te lo puede dar. Yo lo único que te digo en esta hora es que los tiempos de Dios no son los mismos que los nuestros. Y quizás pase el tiempo, y quizás ya 10 años que estás pidiendo lo mismo, quizás ya 5, quizás ya una semana. Pero si vos no abandonás los sueños y tenés la convicción de lo que Dios te va a dar, seguro que Dios te lo va a dar. Ahora, no permitamos que la incredulidad entre a nuestros corazones y dude de que Dios puede hacerlo, porque eso nos es contado como afrenta. Mire que dice que él quedó mudo por no creer. Y le dijo el ángel que cuando se cumpliera esta promesa, recién ahí iba a recuperar su estado normal, poder hablar, ¿no? Dice la palabra del Señor que en aquel entonces a los hijos se le ponía el nombre de los padres. Imagínense que si, por ejemplo, Leonardo se tenga que llamar Raúl, porque su padre se llama Raúl, y los hijos tenían que llevar el nombre de su padre, por lo menos el primogénito, ¿no? Era como algo usual en aquel momento. Pero entonces cuando vienen a Zacarías, cuando lo vienen, dice, al niño a circuncidar y a poner el nombre, dice que al octavo día, en el versículo 1, capítulo 59, dice: aconteció que en el octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan.
Su mamá lo dijo. Las mujeres siempre somos más crédulas. Sí, y le dijeron, ¿por qué no? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señal a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Ah, creyó después este hombre, ¿no? Aleluya. Y todos se maravillaron, y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Miren que cuando Dios da una palabra, hermano, usted la tiene que creer. Cuando Dios le trajo una palabra a su vida, a su corazón, ya sea por profeta, por escritura, en la mente, en el espíritu, créanla. Porque Dios hace cumplir su palabra. Dice que Dios no es hombre para que se arrepienta ni para que mienta. Los hombres somos los que dudamos. ¿Qué es lo que tú estás necesitando en esta hora? Quizás hasta ahora no le has pedido nada a Dios, pero tenés una necesidad imperiosa de que Dios obre. Algo que es imposible. Algo que es imposible. Quisiera que en esta hora puedas cerrar tus ojos y la presentes delante de Dios. Quizás ya la has presentado otra vez. Quizás en alguna oportunidad se la has presentado, pero ha pasado el tiempo y ya te ha entrado la duda y la has abandonado. Yo quisiera que si es tan importante para ti, la retomes en esta hora. Y es más, si has recibido promesa que vas a obtener lo que tú tanto pedís, aún más aún. Necesitaría que en esta hora tú le pidas a Dios que te perdone si vos en algún determinado momento creíste imposible eso que Dios te prometió. Vamos a hacer varios casos en esta hora. Quizá en este momento estén personas en este lugar con una problemática importante que resolver. Quizá usted piense que tiene las fuerzas para hacerlo. Está bien, hágalo. Pero si luego de eso ve que cada vez las cosas empeoran, yo diría que usted haga algo inteligente y lo deje en las manos de aquel que para él nada es imposible. O quizá aún usted tiene una situación muy difícil y usted diga, he hecho todo lo posible, pero no he logrado. Yo necesito una intervención de Dios. Yo te pido que ahí donde te encuentres tú le digas a Dios, Dios, esta es mi problemática. Yo creo que yo no puedo hacer nada con esto. No tengo la fuerza, no tengo el valor. La sociedad no me puede ayudar. Mi familia, por más que me ame, no me puede ayudar. Los médicos, por más sabiduría que tengan, no pueden hacer nada. Señor, por más que yo trabajo, yo no puedo aumentar en mi casa la economía. No sé cuál es tu problemática. Pero decirle al Señor, Señor, yo hoy la quiero depositar delante de ti como Zacarías y Elizabeth depositaron aquella petición que era imposible para ellos. Señor, decirle ahí donde tú te encuentras, Señor, yo sé que tú no te olvidas. Hoy la deposito delante de ti, o si ya la depositaste y todavía no has abandonado la fe, decirle, Señor, hoy te la recuerdo. Dame la fe para no abandonar el creer que tú me lo puedes dar. Decirle ahí al Señor, y si en algún momento ha venido a tu corazón incredulidad, porque ha pasado mucho tiempo de esto, y las cosas cada vez van empeorando más, y parece que la petición queda muy atrás, muy alejada, y ya la vas abandonando, retomala en esta hora. Decirle al Señor, Señor, reconcilio en esta hora mi alma contigo y dejo esta petición delante de ti. Para mí es imposible, pero para ti nada es imposible. Espíritu Santo de Dios, el Señor dijo que tenía que irse al cielo, pero te iba a dejar en esta tierra para que tú nos llevaras a toda luz, a toda verdad, y para que pudieras cometer esos milagros y prodigios que tú